quiero que vayamos rápidamente al libro de Marcos. Marcos en el capítulo 2. Gloria a Dios. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿Entró quién? Diga Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Dice, y se oyó que estaba en su casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta. Y dice que les predicaba la palabra. O sea, la gente se dio cuenta que Jesús estaba en la ciudad, que Jesús estaba en su casa, y toda la gente vino donde Jesús estaba. Esto es poderoso porque dice que ya no cabía gente. Dice que, si usted lee conmigo, dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. O sea, wow, la gente sabe que siempre necesita más de Jesús. ¿Cuántos saben que necesitamos de Jesús en esta casa? Todos anhelamos de Jesús. Todos necesitamos, no necesitamos una religión, necesitamos de Jesús. ¿Cuántos saben del amor y del poder de Jesús en esta iglesia? Dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Verso 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, ¿a causa de qué? De la multitud. Dice que descubrieron el techo de la casa de Jesús. Hicieron un hueco, descubrieron el techo de donde estaba, y dice, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, verso 5, léalo conmigo. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían en el verso 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo ¿quién? Solo Dios. ¿Cuántos dan gracias que Dios perdona nuestros pecados? Si no solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ¿por qué piensan eso en sus corazones? ¿Por qué le dan mucha atención a eso en sus corazones? Y Jesús les hace una pregunta en el verso 9 y les dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos saben que es más fácil que usted le diga a una persona, Dios te perdona, a que usted lo levante de una situación paralítica? ¿Cuántos saben que realmente, hasta humanamente, es más fácil? Pues para que sepáis, verso 10, qué lindo es Jesús. Yo dije, qué lindo es Jesús. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene potestad para perdonar pecados en la tierra. También le dijo al paralítico, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta es una historia fascinante. Esta es una historia poderosa de nuestro Señor Jesús. Vemos un hombre que cuando Jesús entra a Capernaum se va para su casa, y donde la gente se da cuenta que Jesús está en la casa, todo el mundo va para la casa de Jesús. ¿Sabe dónde usted está en esta mañana? En esta mañana usted está en la casa de Jesús. Y cuando todo el mundo se va para la casa de Jesús, se llena de una gran multitud que dice la Biblia que ni aún en la puerta ya cabía la gente. Y Jesús comienza a predicarle a las personas. Pero inmediatamente que Jesús comienza a predicarle a las personas, dice el verso 3,
Toda la gente se agolpaba según el verso 2, pero en el verso 3 dice que traen un paralítico y lo traen cargado entre 4 personas. El hombre venía con un impedimento, venía paralítico totalmente, que tenían que cargarlo. No sabemos cuánta distancia recorrió esta gente para poder llegar a donde Jesús estaba. Traen al paralítico y lo vienen cargando entre 4, y en el verso 4 dice, como no podían acercarse a él por causa de la multitud. Ellos no podían acercarse. Visualiza el cuadro: 4 hombres cargando un enfermo y no podían tener acceso. El lugar estaba lleno de gente, no podían pasar por la puerta. Y Jesús sigue predicando. Siempre cuando tú reconoces en tu corazón que muchas cosas que están paralizando tu vida, tu matrimonio, tu hogar, siempre van a haber cosas que se van a oponer para que tú te acerques al único que realmente puede ayudar tu vida, y su nombre es Jesús. Había gente que le impedía acercarse. Había gente aún dentro de esa casa que le impedía que el hombre tuviera acceso hacia Jesús. Pero dice que descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, dice que bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Es decir, a pesar de que había un gran impedimento para que la gente pudiese acercarse a Jesús, habían 4 amigos que querían bajarlo, que querían hacer hasta lo imposible. 4 personas que eran diferentes. Y es que yo quiero decirte que en nuestra vida, como habrá gente que siempre quiere oponerse para que nos acerquemos a Jesús, habrán obstáculos para que siempre lleguemos a Jesús. De la misma manera, Dios siempre va a poner en nuestro camino personas y lugares que nos van a ayudar a acercarnos a Jesús. Así que si tú viniste por primera vez esta mañana, o ya has estado viniendo a esta casa, no te ocupes de saber qué estás haciendo aquí. Simplemente Dios está usando a alguien para acercarte a Jesús, porque esa persona sabe, esta iglesia sabe, y el que está a la par sabe que si tú te acercas a Jesús, jamás vas a volver a ser la misma persona. Así que como 4 personas quitaron el impedimento, hoy declaramos que no habrá un impedimento para que tú te puedas acercar a Jesús. Alguien quiere recibir el amor de Jesús, alguien quiere recibir el poder de Jesús, alguien quiere recibir el toque de Jesús. Démosle ese aplauso más fuerte a Él. Gloria a Dios. Alguien diga: muchas gracias, Jesús. Siempre va a haber gente que te va a ayudar. Vivimos en un mundo donde existe mucho egoísmo. Vivimos en un mundo donde nadie vela por nadie. Vivimos en un mundo de intereses creados. Vivimos en un mundo donde lamentablemente hay personas que nos quieren separar de Jesús. Y toda persona que te quiera separar de Jesús es una persona egoísta que nunca ha llegado a ver cuánta necesidad tú tienes de Jesús. Pero siempre habrán personas que saben que la necesidad del hombre es venir a Jesús. Siempre vamos a tener amigos que nos van a ayudar a romper los obstáculos con tal de acercarnos a Jesús. Quizás tu obstáculo es un vicio, quizás tu obstáculo es una enfermedad, quizás tu obstáculo es que alguien te falló en la vida, quizás tu obstáculo es que alguien te decepcionó, quizás tu mayor obstáculo es que alguien en el cual confiabas y amabas te respondió de una manera que tú no esperabas. Pero hay alguien que cuando se quita el impedimento te va a responder con amor, que lo va a hacer por ti, que como nos enseñaron los niños, es el único verdadero héroe. No tiene una capa, no batea 66 jonrones. No importa cuánto los enemigos de tu vida te quieran separar de Jesús, al final Él todo lo ha hecho por ti. Pero todavía está en su casa dispuesto a darte todo lo que tú necesitas. Yo te hablo de Jesús, y Él es el que realmente sabe que es lo que nosotros necesitamos. Alguien está aquí que me diga amén, gloria a Dios. El verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, Jesús se maravilló. ¿Cómo Jesús no se va a maravillar cuando estamos dispuestos a hacer lo que sea para acercarnos a Jesús? Visualiza el cuadro donde más de 100 personas están apretadas en una casa, y Jesús, después de estar predicando y de tener a 100 personas hambrientas, necesitadas, que estaban ya metidos en la iglesia,
Dice Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús no vio, a Jesús no lo llamó la atención que le rompieran su techo. A Jesús no le llamó la atención el hueco del techo. A Jesús lo que le llamó la atención fue la fe de ellos. Porque Jesús nota cuando en tu corazón hay una fe de que tú sabes que el único que te puede ayudar es Jesús. Y dice, al ver a Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Visualiza el cuadro, las 100 personas se asustan del hueco, pero Jesús no se asusta de ellos. Jesús se maravilla y dice, qué fe la de esta gente. Nada les impidió acercarse a mí. Rompieron obstáculos, superaron todo. Y ellos nada más ven donde los 4 están arriba. Déjeme ser pictórico. Yo me imagino que uno de ellos se tiró desde arriba y lo atajaron. Y los otros 3 estaban bajando la camilla. Era un hombre que pesaba. No podemos medir cuánto pesaba. Era un paralítico, era un hombre adulto. Y lo están bajando y Jesús se maravilla de que Él dice, para ellos no hay nada que les impida acercarse a mí. No tienen excusas para no acercarse a mí. No se sienten impedidos para acercarse a mí. No se sienten mal. Ellos han entendido que no hay nada que los separe de mí. Jesús se maravilla tanto de la fe que lo primero que le dice al paralítico, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Le llama hijo. Mientras la multitud lo aparta de la sociedad y de Jesús, Jesús lo recibe con un hijo. Pero lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Cuando yo leo esta historia, la leo y le doy vuelta, a mí me maravilla porque cualquiera dice, pero ¿quién es este paralítico? Nadie sabe el nombre del paralítico, no se pronuncia por ningún lado. No es como cuando Jesús sana al ciego Bartimeo. No es como cuando Jesús, cuando se sana a la hija de la viuda de Naín, tan siquiera se dice que venía Naín. Aquí no se dice nada del paralítico. Cuando resucita a Lázaro, todos supimos se llamó Lázaro. Cuando le perdona los pecados a María Magdalena, sabemos que se llamaba María Magdalena. Entonces, la Biblia nos enseña diferentes nombres de personas, pero mire, de este paralítico no se habla nada. Lo único que se habla es que impresionan a Jesús. Y él tenía una parálisis física, que muchas veces esta parálisis física no refleja otra cosa más que una parálisis espiritual. Oiga, lo que a mí me impresiona, perdón, lo tremendo es que Jesús, en lugar de maravillarse únicamente por la fe, y que cuando el paralítico viene bajando, Jesús dice, wow, me impresiona la fe. Jesús no dijo, desde aquí envío la palabra hasta el techo y te declaro sano, para que cuando el hombre baje sano y sea más fácil. Pero me impresiona de manera tremenda que Jesús no lo sana primero, sino que lo primero que Jesús hace es perdonarle sus pecados. Y siempre me ha impresionado, porque es que en la Biblia cada persona que se le acerca a Jesús, lo primero que Jesús le quiere dar es perdón de pecados. Me maravilla eso. ¿Cuántos saben que Jesús tenía el poder de que con solo la palabra él fuera sanado? Enseña la palabra de Dios en otro pasaje que una vez vino un centurión y tenía a su servidor de casa enfermo, y Jesús le dijo, vamos, yo lo sano. Y el centurión le dijo, no es necesario, Jesús, yo no quiero que entres a mi casa, no soy digno, me siento pecador, solamente di la palabra y mi criado sana. Otra vez vino un hombre que su hija estaba muriendo y Jesús le dijo, no temas, cree solamente, le dijo a Jairo. Cuando llegó Jairo a la casa, la hija estaba sana. Quiere decir que Jesús con solo la palabra de su poder sanaba. Él podía sanar al paralítico desde el techo, pero no lo sanó, sino que se dio cuenta que había algo que él necesitaba, y era perdón de pecados. Muchas veces creemos que lo que necesitamos es un milagro. Muchas veces lo que creemos es que Jesús venga a nuestras casas a sanar a alguien. Muchas veces creemos que lo que necesitamos para que nuestra situación económica se arregle es que Jesús nos abra una puerta laboral. Pero yo quiero decirle que si hay alguien que conoce el corazón del hombre, y si hay alguien que conoce la necesidad del hombre, ese se llama Jesús. Y que muchas veces más que un milagro, más que una sanidad, más que un trabajo nuevo,
lo que andamos necesitando es el perdón de pecados. Alguien sabe que Jesús es el único que sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Qué lindo ese aplauso. Ese aplauso es para el que perdona, pero también ese aplauso es para el que sana, para el que liberta, para el único que puede restaurar tu hogar, para el único que puede meter su mano y rescatar sus hijos. Alguien puede decir: muchas gracias, Jesús. Siempre me ha impresionado, y cuando yo estudiaba este verso en la mañana, me recuerdo una historia. No es necesario que lo busque, lo puede buscar en casa. En Juan capítulo 9 nos habla de un hombre que nace ciego. Y cuando nace ciego, viene la gente alrededor de Jesús y le pregunta a Jesús: Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres? Parece ser que la Biblia nos enseña que muchas veces el pecado es el que trae dolor. El pecado es el que trae impedimento. El pecado es el que enferma. El pecado es el que trae mucho dolor a los hogares. La Biblia dice que la mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos, para ayudarnos, pero que si hay algo que nos separa a nosotros es el pecado. Entonces, curiosamente y admirablemente, lo que primero Jesús hace con el paralítico es perdonarle los pecados. Porque hemos entendido a través de los años que este era un paralítico físico, pero Jesús sabía que había una parálisis mayor. Había una parálisis en el corazón. Y si hay algo que paraliza el corazón es el pecado. Entonces Jesús dice: veo que tienen una fe para acercarse a mí por sanidad, pero ellos necesitan una fe que nace de que su corazón pueda acercarse a mí. Y nunca el corazón se va a poder acercar a Dios hasta que ese corazón reciba perdón. Vivimos en una sociedad que está totalmente paralítica por el pecado. El pecado nos impide levantarnos. El pecado nos impide disfrutar de la vida que Dios quiere para nuestros hogares. ¿Cuántos saben que Él vino para darnos vida y darnos una vida en abundancia? El pecado trae dolor. Cuando usted se da cuenta que hay hogares que están sumergidos en el alcohol, ese pecado trae dolor. Cuando nos damos cuenta que hay hogares que están sumergidos en el adulterio, en la fornicación, eso trae dolor. Cuando nosotros vemos que nuestra juventud se está perdiendo en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en la fornicación, todo eso trae un parálisis en el hogar. Ese parálisis no impide que la gente se acerque. Cuando nosotros vivimos en tiempos donde se oyen de guerras, cuando acabamos de escuchar a Rusia decir que ese Estado Islámico de ISIS no se metan con nosotros, porque yo no creo que nadie quiera meterse con un país que tiene armas nucleares. Estamos hablando de que hoy todas las naciones están en una actitud hacia la defensiva. Cuando vemos que se están matando cristianos alrededor del mundo, y que ayer leíamos un grupo de creyentes que salieron libres, 100 soldados que habían sido liberados por el amor de Jesús, pero se quieren devolver hacia el estado de Siria y de Irak para pelear por los cristianos que quedan. Y eso hace que miles de cristianos quieran unírsele. Cuando estamos oyendo de que países como Corea del Norte viven en un régimen comunista donde la gente se empobrece y el gobierno prefiere invertir $1,200 millones por año en armamento. Estamos hablando de que el mundo está en un cataclismo. Estamos hablando de que el mundo se está perdiendo. Cuando vivimos en una sociedad donde la gente quiere tomar, perdón, por su mano la venganza, necesitamos urgentemente de Jesús. No hay gobierno que pueda cambiar Costa Rica, no hay gobierno que pueda cambiar cada país latinoamericano, pero hay alguien que puede darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos romper los techos de nuestros impedimentos, necesitamos romper los techos de los obstáculos y venir a Jesús para que Él nos dé realmente lo que necesitamos. El mundo anda buscando una paz, pero la única paz viene cuando tenemos el perdón de nuestros pecados. Alguien quiere recibir paz en su casa, aunque Costa Rica esté mal, aunque el país de tu familia esté mal, aunque el mundo esté mal, hay una paz interna que solamente el perdón de Jesús nos puede dar. Alguien puede darle un aplauso fuerte a Jesús. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, estamos viviendo tiempos de guerras, estamos viviendo tiempos de enfermedades como el ébola en África. Necesitamos a Jesús. ¿Cuántos saben que necesitamos a Jesús? Más que sanidad, más que liberación, necesitamos el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados es lo que nos va a traer paz. Mientras haya un pecado que nos separa de Dios, no habrá paz en el corazón del hombre. Nos sentiremos totalmente separados de Dios. Necesitamos el amor de Jesús, y Él es el Cordero de Dios
que quita los pecados. Él es el Cordero de Dios, al cual yo pido un aplauso en este día bien fuerte para Él. Vamos. Dios quiere darte lo mejor para tu familia. Dios quiere darte lo mejor para ti. ¿Quién, habiendo conocido el amor de Jesús, podrá andar con paz allá afuera cuando sabe que su corazón está lejos de Jesús? Imposible. Querido hermano y amigo, es imposible tener paz fuera de Jesús. Los 4 jóvenes, muy amigos, muy especiales, tremendo corazón, creían que lo que el paralítico necesitaba era una sanidad física. Pero cuando vienen donde Jesús, Jesús sabe que lo que necesita primero es una sanidad de parálisis en su corazón. Porque Jesús sabe realmente que es lo que tú necesitas. Alguien nos dice amén en este día. Muchas veces nos sentimos paralizados. Los que conocemos a Jesús sabemos que cuando pecamos nos paralizamos. Cuando le fallamos a Dios sentimos una parálisis. Muchas veces como que no queremos avanzar, no queremos ni volver a la iglesia. Hay algo que paraliza nuestra relación con Dios. El pecado, querido amigo y hermano, nos aleja de Dios. El pecado nos aísla de Dios y también nos aísla de todo lo que Dios desea para nosotros. Vivimos en un mundo, vivimos en una cultura donde la gente solamente piensa en ellos. Pero si tú y yo tenemos la oportunidad de venir hoy a la casa de Jesús, debemos preguntarnos qué es lo que nos impide acercarnos a Dios. Al paralítico era la multitud de gente y aún así pasó por encima del obstáculo. ¿Qué nos impide acercarnos a Jesús? Jesús sabe que el perdón de pecados es lo primero que necesitamos. Porque si tenemos perdón de nuestros pecados, eso va a traer paz a nuestras almas. Jesús sabe lo que necesitamos. Pastor, pero ¿cómo recibo el perdón de Jesús? Le he fallado una y otra vez. Quiero decirte algo. Tú le has fallado una y otra vez. Bienvenido al club. Bienvenido al lugar donde todos les hemos fallado a Jesús una y otra vez. No hay nadie aquí que pueda tirarte una piedra porque le has fallado a Jesús. El que no tiró la piedra, velo al guarda. Siempre se le falla a Jesús de una manera u otra. Por eso Él, antes de sanarnos, Él, antes de hacer un milagro, Él quiere sanar el asunto con nuestro corazón. Usted sabe cuántas personas caminan hoy en la tierra con una enfermedad física que es producto de un resentimiento, que es producto de un rencor, que es producto de una falta de perdón. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 13, 38: sabe pues por esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados. Cuando hablamos de Jesús, lo que estamos hablando es de perdón de pecados. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de alguien que quiere cambiar tu vida y restaurar tu hogar. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de alguien que no te señala por lo que fallaste, sino que abre sus brazos para amarte. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de una religión donde tienes que cumplir un montón de normas, un montón de reglamentos, donde te obligan a cambiar una forma de vestir, cuando primero Jesús no ha cambiado tu corazón. Es imposible. Jesús lo primero que hace es cambiar el corazón del hombre. Jesús, antes de cambiar un matrimonio, primero cambia el hombre y luego cambia la mujer. O primero cambia la mujer y luego cambia el hombre. El orden de los factores, no altera el producto. Al final el producto será un matrimonio nuevo. Jesús sabe que es lo que necesitamos. A veces venimos a la iglesia por un dolor físico, venimos a la iglesia por una necesidad económica. Mi querido amigo, no es eso lo que ocupas. Necesitamos el perdón de pecados. Hace cerca de 15 días le hablé a la iglesia sobre el mayor regalo. El mayor regalo es que nos perdonen. Y por medio de Jesús anunciamos perdón de pecados. Pastor, ¿qué es el perdón y por qué lo necesitamos? La palabra perdonar es un borrón y cuenta nueva. La palabra perdonar en el original es cancelar una deuda, redimirte una deuda. Usted y yo sabemos que cuando somos injustos con alguien, buscamos su perdón a fin de restituir esa relación. Y le voy a decir algo: el perdón nos es otorgado. El perdón nos es otorgado no porque la persona lo merezca. Nadie merece ser perdonado por Dios. No hay nada que hagamos para ganarnos el perdón. Hubo alguien que hizo todo para ser perdonados.
Yo quiero que sepas que el perdón es un acto de amor. El perdón es un acto de misericordia y de gracia de nuestro Dios. Usted y yo sabemos cuando yo le hago algo a mi esposa, si yo le hablo mal, si yo la trato mal, yo me siento mal porque yo sé que mi relación con ella ahorita tiene una herida. Yo necesito el perdón de ella. Y yo vengo donde ella y yo le digo: mi amor, perdóneme, porque yo sé que yo hice algo que ahorita tiene dañada mi relación con ella. Necesito el perdón de ella. Imagínense cuánto necesitamos arreglar nuestra relación con Dios. Necesitamos el perdón de nuestro Jesús. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón. Eclesiastés 7 declara: ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y que no peque. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes a la iglesia sintiéndote como el único pecador de la tierra. Vienes a la iglesia sabiendo que vienes a un lugar donde hay mucha gente débil, con muchas necesidades, y que de una manera u otra hemos fallado a Dios, porque no hay un justo sobre la tierra. El libro de Juan, en el capítulo 8, la primera carta de Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí no hay una sola persona en esta iglesia que no necesite el perdón de Dios o que no haya pecado. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Jesús no está en nosotros. Todo pecado es a la larga un acto de rebelión contra Dios. El Salmo 51, por favor, en la pantalla. Salmo 51, en el verso 4, nos habla de un hombre llamado David. Un hombre que amaba a Dios, pero el hecho de que amara a Dios no le impidió manifestar un día su debilidad como humano. En el Salmo 51, en el verso 4 dice: contra ti solo he pecado. David reconocía su pecado. Dice: contra ti solo he pecado. Dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Como resultado, todos los que estamos acá tenemos que llegar a un punto donde reconocemos: necesitamos el perdón de Dios. Pastor, ¿cómo obtengo el temor de Dios? Afortunadamente Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios compasivo, y Él desea perdonar nuestros pecados. La Biblia dice en 2 de Pedro que Él es paciente para con nosotros. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido hermano, Dios desea perdonarnos. Diga: Dios desea perdonarme. Alguien levante la mano, diga: yo necesito el perdón de Jesús. La Biblia dice en la primera parte de Romanos 6:23. En Romanos 6:23, la primera parte del verso dice que la paga, el castigo por nuestro pecado es la muerte. Estamos hablando de una muerte eterna. Una muerte eterna, lo que nos hemos ganado por nuestro pecado. Dice: la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice en el libro de Ezequiel: el alma que pecare esa morirá. Si hay algo que retribuye el pecado, es la muerte eterna de nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña que Jesús murió por nosotros, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, yo quiero que usted vea el plan hermoso de Dios para nosotros. Él nos ama y Él quiere perdonarnos. Dice: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús nunca pecó. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es un maravilloso intercambio donde Dios nos da su vida de justicia y recibe nuestra vida de pecado, porque el pecado de nosotros nos mataba. Entonces Jesús dijo: como el pecado va a matar al hombre, yo quiero morir por el hombre y por sus pecados, para que yo, muriendo por los pecados del hombre, ellos puedan recibir mi justicia y vivir. Es ahí donde Juan capítulo 3 verso 16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos dice Juan capítulo 3 que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Así como la paga del pecado es la muerte, ahí mismo en Romanos 6 verso 23,
Así como la primera parte nos dice: el que peca, su pago, su destino, su castigo, la muerte. De la misma manera dice: mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió por nuestros pecados. El perdón de tus pecados está disponible hasta que usted pone su fe en Jesucristo. De la misma manera que el paralítico dijo: yo pongo mi fe en que ese hombre que tiene esa casa llena es el único que definitivamente puede sanar mi cuerpo. Él puso su fe. ¿Cómo yo sé que él puso su fe? Porque Jesús dijo que él se maravilló al ver la fe de ellos. De la misma manera tú y yo tenemos que poner nuestra fe en este día, en el perdón de pecados que Jesús nos quiere dar a nosotros. El paralítico sabía que solamente Jesús podría ayudarlo y darle oído, por favor. Él sabía que Jesús podía darle no solamente lo que él padecía, sino también lo que él necesitaba. Tal vez tú estás aquí, tú dices: pastor, estoy necesitando un trabajo. Pastor, estoy necesitando que Dios me ayude con mis hijos. Pastor, tengo hijos en la droga, tengo hijos en el alcohol, tengo hijos en la pornografía, tengo hijos en el lesbianismo, en el homosexualismo. Mi matrimonio se está destruyendo, pastor. Necesito que Dios venga a mi matrimonio. Yo sé que tú necesitas todo eso, pero hay algo mayor que necesitamos primero: es el perdón de nuestros pecados. Alguien está aquí conmigo, gloria a Dios. Jesús pagó tu deuda. Efesios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le perdone a través de Jesús. Si usted cree que Jesús murió para pagar por su perdón de pecados, Él a usted lo va a perdonar. Pastor, pero usted no sabe lo malo que yo he hecho. Imagínese que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y tenía un ladrón a la derecha y un ladrón a la izquierda, eran dos pillos, eran dos asesinos, eran dos ladrones, eran dos delincuentes. Y uno de los dos se burla de él y le dice: ¿por qué no te bajas? Ayudaste a todo el mundo y ahora no te bajas de la cruz, estás muriendo por toda esa gente. Y el otro ladrón le dice: oye, tú no tienes ni siquiera temor de Dios en el momento de la muerte. ¿No te das cuenta que nosotros tan siquiera somos culpables de morir por nuestros pecados? Pero este hombre no le ha hecho ningún mal a nadie. Y este pecador en la cruz, en el momento de su muerte, reconoce que Jesús está muriendo por él. Y en esos momentos de dolor donde el delincuente agonizaba crucificado, se vuelve donde Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús también botando sangre por ti, por mí. Jesús siendo humillado, lacerado, golpeado, escupido, con una corona de espinas, brotando sangre hasta sus ojos. Le dice al delincuente, al ladrón, al que merecía la muerte por su pecado, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando la gente se está burlando de él, Jesús, lleno de amor y de misericordia, le dice: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Si Jesús en la cruz, en medio de su dolor y de su humanidad, podría haber no pedido perdón a Dios por todo el que le crucificó, aún en la cruz pidió perdón por ellos porque no sabían lo que hacían. ¿Cuántos creen que Jesús hoy en día, sentado a la derecha de nuestro Padre, está dispuesto también a perdonar nuestros pecados? ¿No es hermoso Jesús? ¿No es grande Jesús? ¿No es lleno de amor nuestro Jesús? Pastor, y es así de fácil. No hay pecado que no perdone Jesús. Su amor es más grande que cualquier pecado. Pastor, pero es que he venido a la iglesia 1 y 1000 veces y siempre le fallo. Jesús te sigue recibiendo con amor. Y lo maravilloso es que cuando el paralítico viene, la primera palabra que Jesús usa es: hijo, tus pecados te son perdonados. Sabe que bíblicamente él era un hombre totalmente apartado de la sociedad,
Pero aquel que la sociedad aparta, Jesús lo recibe como hijo. Alguien está aquí conmigo, gloria a Dios. Cuando le dijo hijo, ¿sabe qué le dijo? Tú no tienes que vivir así. Cuando le dijo hijo, ¿sabe qué le dijo? Tú me perteneces. ¿Por qué vives así? ¿Por qué permites que el vicio, que la vida y el mundo te lleve a vivir de una forma que no fue la que yo diseñé para ti? Jesús se alegró donde vio al paralítico y lo llamó hijo. Quiere decir que quizás un día él había vivido para Dios, pero el mundo lo apartó, el alcohol lo apartó, el cigarro, el vicio, la maldición, el pecado del mundo lo había apartado. Y Jesús se alegra, porque siempre que usted y yo vinimos a Jesús, el primero que se alegra es nuestro Señor Jesús. Y le dice hijo. Al decirle hijo, ¿sabe qué le está diciendo? Tengo promesas para ti. Te garantizo una vida mejor a partir de hoy. A partir de hoy voy a cambiar tu vida porque eres mi hijo. ¿Qué hacías? ¿Dónde andabas? Mira cómo te tiene el pecado. El pecado te tiene paralítico. La gente tiene que arrastrarte porque ya nadie da nada por ti. Pero hijo, tus pecados te son perdonados. Así de fácil, pastor, así de fácil. El evangelio no es complicado. El evangelio se resume en una sola palabra: el amor de Dios dispuesto a perdonarte, el amor de Jesús dispuesto a recibirte, su poder glorioso dispuesto a cambiarte. No hay problema, no hay dificultad, no hay atadura. Alguien me está oyendo en este día. No hay vicio, no hay nada que mi Jesús no pueda cambiar. Y si levantamos a Jesús, la gente va a venir a Él. Vamos a romper el techo. A Él le impedía a la gente, le impedía a la gente, a Él le impedía a toda la multitud. ¿Qué te impide a ti venir hoy y recibir el amor de Jesús? Y aunque la gente religiosa de la época lo criticó y habló de Él diciendo: ¿quién es este que blasfema diciendo eso? Jesús le dice: ¿pero acaso no es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, antes de decirle: toma tu lecho y levántate? Es más fácil que yo le diga a él: recibe lo más importante, mientras te sano, mientras cambio tu hogar, mientras cambio tu familia, mientras restauro tus hijos, mientras liberto a los que tú amas. Lo más importante para el paralítico no es que yo le extienda sus piernas en sanidad. Ahorita lo primero que le ocupa es recibir la paz, porque mientras tenga la paz que da mi perdón, su corazón va a tener fe para el segundo milagro. Quiere decir que para Dios lo más importante, antes de cambiar tu vida, antes de salvar mi hogar, es darme perdón de pecados. Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor. Alguien diga gloria a Dios en este día. El perdón de pecados es lo más importante para el hombre. ¿Para qué tener dinero si no hay paz en la casa? ¿Para qué tener un gran puesto de trabajo si todos los días paso con una zozobra? Paso con un dolor en mi alma. ¿Para qué estar haciendo dinero? ¿Para qué estar viviendo la vida como yo quiero vivirla, si al fin y al cabo sé que en mi corazón está lejos de Dios? Y yo necesito quizás hoy no romper un techo, pero quizás necesito romper mi voluntad para acercarme a Jesús. Necesitamos el perdón de Jesús. No podemos caminar en esta vida sin tener paz con Jesús. No hay paz fuera de Jesús. Querido amigo, no hay paz fuera de Jesús. No busques paz en el hogar si Jesús no está en casa. Y lo criticaron: ¿por qué este perdona? ¿Quién es este? Parece ser que en aquel tiempo había una costumbre que nadie podía pedir perdón, pero ellos sabían que el único que podía perdonar era Dios. Y en el verso 10 de Marcos 2, en el verso 10 de Marcos 2 dice: pues para que sepáis que Jesús, el Hijo del Hombre, aleluya, el Hijo del Hombre. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Jesús en el cielo que te llama hijo?
y que te dice: yo te amo, yo te perdono. Verso 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: y a ti te digo. Que Jesús más bueno. Los religiosos de la época no lograron nada. Las religiones que habían en la época tampoco habían podido sanar al paralítico. Eso significa que no importa cuántos años tú tengas de ir a una iglesia o una religión, eso no trae cambios. El que trae cambios es Jesús. No es hermoso Jesús. ¿Verdad que es hermoso Jesús? ¿Verdad que cuántos necesitamos aquí el perdón de Jesús? Todos necesitamos. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque cuando Jesús comienza algo, Jesús no lo deja incompleto. Todo lo que Jesús comienza, Jesús lo termina. Alguien diga: Jesús. Primero, perdón de pecados. Y después de ahí, un milagro para tu vida. Entonces, el paralítico ya no era paralítico. Verso 12: aquel que era paralítico dejó de ser paralítico. Entonces se levantó. ¿Cuándo? Enseguida. Y tomando su lecho, salió delante de todos. Wow. De manera que todos se asombraron. ¿Y qué más? Glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En el mundo que vivimos, las enfermedades físicas son producto de un malestar espiritual. En el mundo que vivimos, la gente se enferma, no perdona, tienen iras, enojos, guardan rencor. Si hoy tú te sientes paralizado por el pecado, si te sientes lejos de la casa del Padre, si te sientes perdido, sin rumbo, a ti también Jesús te llama hijo y espera que tú te acerques a Él. ¿Qué obstáculos seremos capaces de vencer para encontrarnos con Jesús? ¿Qué obstáculos venceremos para venir a Jesús y que Jesús sane primero nuestro corazón y también nuestros hogares? Necesitamos el perdón de Jesús. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que la Biblia dice que Él está tocando la puerta de nuestras vidas y llamando, para que aquel que le abre la puerta de su corazón, Jesús se encuentre contigo y te dé su amor y te dé su gracia. Oye, no hay pecado que Jesús no perdone. No hay error que Jesús no perdone. ¿Sabe qué quiere Jesús? Perdonarte. Y en el momento que te perdona, levanta tu vida para siempre.